Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Buenos días a todos. Esta mañana un tema que nos debería interesar a todos los hondureños porque se trata de nuestros niños migrantes. El fin de semana la presidenta Castro, acompañado de varios funcionarios del gobierno, estuvieron en McAllen, Texas, y precisamente hoy vamos a hablar de esta temática que no tiene nada que ver con el asunto del fiscal general, con el fiscal adjunto, con la convocatoria de la oposición, si es legal o no la convocatoria de la oposición para sesionar este martes, si le asiste la razón legal a Luis Redondo o no al decir que no puede la oposición convocar a la sesión extraordinaria este martes. Bueno, pues hoy nos olvidaremos un poquito de todo eso para meternos en un tema que debería despertar la sensibilidad de todos los hondureños. Claro, hasta tanto no esté un menor familiar de uno, pareciera que la mayor parte de nosotros nos desinteresamos del tema, pero lo que vamos a analizar esta mañana aquí en Frente a Frente, no quiero volverlo dramático, sino profundamente reflexivo, la migración de menores. Justamente para hablar del tema, hoy tenemos aquí al director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, que acompañó a la presidenta Castro el sábado anterior en McAllen, don Alan Alvarenga. ¿Qué tal, Alan? Buenos días, Renato. Sí, es difícil siempre observar esa tragedia humana que viven miles de migrantes que hacen esa ruta migratoria y que cuando llegan a la frontera llegan con la esperanza de poder reunificarse con sus familiares. Es complejo, la temática es un fenómeno que afecta no solo a Honduras, sino que está afectando toda la región, desde la frontera Estados Unidos-México hasta la selva del Darién, que es difícil y es complejo, pero que tenemos una instrucción clara de abordar este tema desde una óptica de derechos humanos y de abordar este tema dándole una cara humanista. ¿Qué es abordar esta temática desde la perspectiva de los derechos humanos, Alan? Cambiar todo una óptica de cómo se trata el tema de la migración. Históricamente la migración se ha observado desde la óptica de la seguridad nacional, de cómo aplicar políticas de contención, de cómo bajar las fronteras, de cómo poner muros y detener a estos miles de migrantes que se encuentran en esta ruta. Este cambio que ha tenido el gobierno de la presidenta y el Instituto Nacional de Migración es crear las condiciones de protección a los migrantes, aplicar, en vez de una política de contención, Renato, es aplicar una política de protección, garantizándoles así un trato digno durante el cruce, durante el territorio nacional, y poder así cumplir los altos estándares en derechos humanos sobre el trato de los migrantes. Ustedes saben, en la última década, las posiciones que ha asumido el gobierno de Honduras en relación a este tema, contención. Hoy está hablando Alan Alvarenga, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, de un nuevo lenguaje, protección. Es decir, si los migrantes de otras latitudes entran a nuestro país, pues protegerlos mientras estén en nuestro país. Ellos siguen su ruta, ellos siguen su meta, su objetivo es llegar a los Estados Unidos. Esa es una arista de la temática que vamos a analizar hoy, como igual la migración de menores. ¿Siguen yéndose los menores simplemente bajo la protección de los coyotes, Alan? Sí, tenemos una lucha frontal contra el tema del coyotaje, contra el tema del tráfico ilícito de migrantes. Ahí sabemos que es un negocio multimillonario que ha sobrepasado al narcotráfico, al narcomenudeo y a otro tipo de crimen organizado, el tema del tráfico ilícito de personas. Sabemos que un coyote le está cobrando entre 10,000 a 15,000 dólares a cada persona, a cada menor, a cada familia que lleva a un menor para la frontera para entregarlo y que empiece el procesamiento para la reunificación familiar.
en Estados Unidos. Es una tragedia humana y tenemos también coordinaciones no solo con todas instituciones nacionales, sino que también internacionales para combatir el tema del tráfico ilícito de migrantes. Muy bien, estará con nosotros también la secretaria en el despacho de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lisette Cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lisette? Mucho gusto, bienvenida. Gracias, muy amable. Estamos bien, como digo yo, con las pilas puestas para contribuir a aliviar el sufrimiento de tantos niños, niñas y familias incluso que están migrando. ¿Cuántos hondureños en este momento, cuando Lisette dijo aliviar el sufrimiento, cuando mencionó la palabra sufrimiento, sufrieron? ¿Cuántos sintieron que se les hizo pequeñito el corazón? ¿Cuántos nervios se despertaron ahora mismo que ella mencionó esas tres palabras? Aliviar el sufrimiento. De repente, miren, y es la naturaleza humana, no está de por medio ahí un hijo de nosotros, no está de por medio ahí un familiar cercano de nosotros, entonces no llegamos a comprender en toda su dimensión cuando ella dice aliviar el sufrimiento. Pero para un padre de familia que está en los Estados Unidos, el hecho que sus hijos, su hijita menor, salgan de aquí del país bajo la protección de un coyote, ya me imagino la aflicción dura ese recorrido hasta que es enviado a un centro de detención en la frontera. Y lo primero que me dijo Alan, cuando le pregunté a Alan, usted estuvo con la presidenta en McAllen, Texas, el fin de semana, su primera respuesta fue, mire, es dramático ver a ese montón de niños hondureños esperando la reunificación, es dramático. Entonces, me quedo con esa expresión, aliviar el sufrimiento, y el programa justamente va para despertar conciencia entre los hondureños. No sé cómo podemos ayudar, el país tiene que ayudarse a sí mismo para evitar esa migración, porque en la medida que los hondureños encontremos espacio y oportunidades en el país, no vamos a migrar, los papás, las mamás no van a migrar, por lo tanto no tienen que mandar a traer a sus hijos a Honduras y que vivan esa travesía que yo creo deja traumas. Yo creo que deja traumas en los niños. De eso se trata lo que está expresando la doctora Lisette Cuello, que ya a partir de enero, entiendo, ya va a dirigir una secretaría de la niñez a partir de enero. Pues este es el tema de hoy. Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Los resultados de estas reuniones de nuestro gobierno, representado por la presidenta Castro, el fin de semana con altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. El tema del día fue presentado por Cemento Ultrasec, calidad garantizada. Está en Washington, Estados Unidos, el embajador nuestro, Javier Bu. Embajador, buenos días, es un placer tenerlo aquí en el programa esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Siempre el clip, la teclita del audio. Excelente, gracias. Sí. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación a su programa. Estamos bien. Estamos satisfechos con una enorme semana productiva con nuestra presidenta, tanto en Naciones Unidas como en la frontera en Texas, ahí en McAllen. Cuéntenos de esa reunión en McAllen. Bueno, primero que todo es importante saber que esto es una visita histórica. Primer mandatario, primer presidente, jefe de Estado de Honduras que visita la frontera. Y se interesa en este tema tan importante para todos, que es el tema de los niños no acompañados. Y también pudimos conocer el centro de procesamiento de los migrantes, ¿verdad?, donde habían varios hondureños, familias hondureñas. Entonces es importante el contexto histórico, porque yo le quiero comentar que desde que tomé posesión del cargo como encargado de negocios, yo le llevé un informe a la presidenta sobre estos niños. Me impactó mucho, yo soy padre de familia. Me impactó mucho esta situación cuando la conocí tempranamente en mi gestión. Y fui a Tegucigalpa, hablé con la presidenta personalmente, le presenté los datos
Le dije, Presidenta, aquí tenemos que hacer algo. Y claro que sí, me dijo ella, estaba impactada como madre, como abuela, impactada con los datos que le estaba dando yo, que vienen de unas medidas un poco draconianas que tenía la administración anterior, como ustedes saben, la separación de familias. Entonces, las consecuencias de todas esas duras procesos migratorios, hubo mucha separación de menores de edad. Entonces, esos números, nosotros queremos colaborar como gobierno para apresurar, pero también que el proceso de reunificación sea más rápido y sea mucho más efectivo y tenga supervisación post reunificación. Entonces, la visita, después de un buen tiempo de haber pedido la visita a la frontera, casi un año de espera, lo pudimos lograr gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden, y de DHS, que es el secretario Alejandro Mayorkas, que fue quien la recibió en la frontera para que comenzáramos la visita. Estuvimos en el centro de procesamiento de migrantes, tuvimos una reunión bilateral con el secretario y luego visitamos el albergue de niños no acompañados, el shelter, donde van después del centro de procesamiento. Es importante saber que en el centro de procesamiento las familias y los menores de edad no están más de 72 horas. 72 horas es el máximo que pertenecen en el centro de procesamiento y luego pasan en este caso los niños no acompañados pasan a lo que es un albergue, donde es un albergue de reunificación. Ahí es los del albergue de reunificación, ellos son quienes se encargan de la reunificación familiar con el apoyo de nuestro gobierno y el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuántos niños, entendiendo que se es niño según la ONU, hasta qué edad, 18 doctora? años, de 0 a 18 años. ¿Cuántos niños Sí. están justamente en esos lugares, embajador? Niños hondureños. 3.100 niños hondureños en este momento, claro, la cifra varía diariamente. En este momento, la última cifra que tengo es actualizada hasta el 20 de este mes, 3.160 niños. 3.160 niños. ¿Y diariamente se producen escenas de reunificación o Sí. la misma es tardada? No, diariamente se hacen procesos de reunificación, sí, los datos son variantes, a veces tenemos 2.700, a veces tenemos 3.000, siempre el averaje se mantiene lastimosamente todavía arriba de 2.500 niños en custodia, pero claro, ¿cuántos están entrando? Están entrando números mucho más altos. Entonces lo que nosotros queremos es que el averaje baje, o sea, que los niños estén el menor tiempo posible separados de sus familias, ¿verdad? Porque ya sea van a ser reunificados con un pariente inmediato o reunificados con un pariente pero lejano. Entonces, cuando es un pariente lejano, tarda un poco más el proceso, hay que asegurarse bien, hablar con los padres de familia, localizarlos, y ahí es donde entra la colaboración entre nuestros gobiernos, y eso se trata que vamos a implementar estas nuevas medidas, pues estas nuevas medidas que hemos anunciado, para mejorar y eficientar aún más el programa. ¿Y esos niños en qué condiciones están en los Estados Unidos, embajador? Pues mire, es dramático, como dijo Alan, es dramático porque cuando entran al centro de procesamiento, nosotros pudimos ver a los niños, pudimos ver a niños hondureños, la presidenta los pudo ver, fue para mí muy, ¿qué le digo?, inspirador y gratificante, y me compromete más ver a ella cómo ella se trató a los niños, cómo los vio, cómo los abrazó, cómo les habló de la fe, les habló de Dios, de esperanza. Una cosa, quisiera que los hondureños la hubieran visto, pues, yo quisiera que lo hubiéramos visto todos, pero en realidad los niños están, pues, como que no saben, esa incertidumbre de estar en el centro de procesamiento, no saben qué va a pasar, acaban de entrar, los acaban de aprender, entonces se les ve como la mirada así un poco perdida, ¿verdad? Como que hay una incertidumbre de qué va a pasar ahora, qué pasa ahora después de que ya estoy aquí, ¿verdad? Que lo están como procesando en el sistema, cosas normales que tienen que pasar después de una aprehensión. Ahora, después de eso, se determina, como es un menor de edad, Estados Unidos no retorna niños no acompañados. Estados Unidos no hace eso. Lo que busca Estados Unidos es una reunificación de estos niños. Entonces pasan a lo que se llama un albergue de niños no acompañados, aquí conocido como shelter.
Hay más de 300 de estos albergues en todo el país. Nosotros nos enfocamos en los niños hondureños. Entonces ya en el shelter tienen un trato como, ¿cómo le explico? Como de una escuela internado, más o menos, de Estados Unidos, donde están en un edificio, tienen donde dormir, comodidades, tienen aire acondicionado, tienen los 3 tiempos de comida, servicios de psicología, servicios médicos, escuela, van a la escuela. O sea, el proceso, ya cuando pasan al shelter, es mucho más humano para ellos, para que el niño pueda empezar a integrarse a lo que va a ser una vida en Estados Unidos. Pero claro, no tiene un contacto con un familiar, no está con su familiar, está con otros niños y está con gente que le está dando estas atenciones temporalmente. Entonces, entre más tiempo están ahí, pues más solos se sienten cada vez y ven que otros se van reunificando y salen del centro. Entonces, por eso queremos nosotros mejorar aún más este programa y sobre todo también qué pasa después, o sea, qué pasa con estos niños después de unos meses, cómo están, qué tal es su vida ahora, entraron a la escuela, todo lo que uno quiere para su hijo, pues. Entonces es importante siempre poder seguir estudiando, pues, viendo cómo mejorar este programa. Y la reunificación, y ya vamos a alternar aquí con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, y la doctora Lisette Cuello. Lisette estuvo también en esas reuniones para alternar sus criterios sobre esta visita de la presidencia y lo que han podido observar. ¿Esta reunificación solo se hace con parientes que están debidamente documentados en Estados Unidos o con gente que todavía tiene un estatus irregular allá en esa nación? Pues mire, en realidad no se trata del estatus del pariente, se trata de la documentación para ver si en realidad es pariente. O sea, ahí es donde está eso es lo más importante, ¿verdad? Ahí es donde está la colaboración de nosotros, ¿me entienden? Nosotros somos los que verificamos que la identidad, la partida de nacimiento, los pasaportes, la dirección, tal vez el estado también socioeconómico. Nosotros ahí estamos en la colaboración de nuestros gobiernos, ambos gobiernos, Estados Unidos y nosotros, para asegurarnos de que en realidad son parientes. Y eso es lo que el programa busca. No está preguntando, vaya, ¿y usted es ciudadano o no es ciudadano? Eso no es prioridad de este programa. El programa aquí es, como lo dijo Alan, derechos humanos y reunificar a los niños con sus familias. Sí, es proteger a los niños, Alan, que no vaya a caer en manos de redes criminales. Sí, correcto. Aquí el proceso comienza porque después no es que termina con la reunificación familiar, sino que después hay un proceso posterior con el tema de la corte, tiene que ver, van a varias audiencias, porque después del cambio del título 42 al título 8, todos estos menores que son reunificados, después posteriormente van a sesiones con la corte, asignación de abogados, y tendrán que después pasar el tema de la corte migratoria. Además de esto, también decirte, Renato, que es el momento de no solo observar consecuencias, sino las causas que generan este tipo de migración en el país y en toda la región. Y el objetivo también de esta visita fue cómo vamos a combatir las causas como país que generan esta migración para poder hacer una migración mucho más ordenada y segura para todos estos migrantes. Claro, y de hecho la pregunta que hoy formulamos, Lucecita, ¿por qué seguimos migrando? ¿Por qué seguimos migrando? Y migran menores, migran adultos, adultos mayores, migran jóvenes. Capacitados. Y la pregunta no solo nos concierne a nosotros como hondureños, sino miren cuánta migración pasa por Honduras de diferentes latitudes del mundo, y siempre buscando esa ruta de llegar a Estados Unidos. Entonces, me gustaría que una vez más el embajador en los Estados Unidos, Javier Bu, nos resuma en este caso de la migración de menores, antes de pasar a hablar de todo el concepto migración. En el caso de los migrantes menores, ¿cuál es el objetivo inmediato del Estado de Honduras que concitó esta reunión con el señor Alejandro Mayorkas el fin de semana en McAllen, Texas? Sí, bueno, el objetivo inmediato es fortalecer el programa de protección. Fortaleciendo el programa de protección, nosotros podemos dar una respuesta
rápida. El objetivo es hacerlo en 24 horas, máximo 48 horas, una respuesta rápida a las autoridades de Estados Unidos que nos pidan distintos servicios. Nos piden citas consulares, nos piden verificación de documentos de pasaporte, verificación de documentos de identidad, verificación de partidas de nacimiento. A veces nos piden apoyo para contactar familiares en el país o nombres, verificar nombres, apellidos, el árbol genealógico, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho de inmediato? Están 4 nuevos funcionarios en los consulados de Texas, la frontera, que van a estar dedicados a este proceso de reunificación para que cuando Estados Unidos haga la llamada, nosotros podamos dar respuesta rápida, casi que inmediata, en cualquier solicitud que tengan, y la atendamos como una especie de emergencia y prioridad. Entonces, ya tenemos fortalecidos el consulado de Dallas, el consulado de Houston y el consulado de McAllen. Ya tienen, en los consulados hay hasta vehículo nuevo, ya pueden trasladarse a hacer entrevistas en persona, hablar con los niños, o sea, hay muchos cambios que estamos así, que ya están. No es que los estamos haciendo, los vamos a anunciar, no, ya están. As we speak, como dicen acá, mientras hablamos ahorita, ya están los funcionarios trabajando en las oficinas en Texas. Entonces, ese es uno de los principales objetivos inmediatos que tenemos, apoyar el programa de reunificación con Estados Unidos en colaboración de HHS, que es Human Health Services. Ellos son los que están encargados del programa de reunificación, que dependen de DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional. Siempre la mujer tiene un sentimiento cuando se trata de hijos todavía más agudo. No sé qué impresión le generó a la futura secretaria de Estado en el despacho de la niñez, adolescencia y familia, el ver a estos niños de todos los países y especialmente a los nuestros en esos centros. Lisette. Bueno, ya lo mencionaba él, muy difícil, realmente es muy impactante. Como madre, como abuela, no solo la presidenta, en mi caso personal también. Se derraman lágrimas. Sí, porque uno puede ver en las caras de ellos, como mencionaba Alan, esa incertidumbre. Posiblemente uno puede leer, ¿verdad? No podemos leer los pensamientos, pero puede presumir que el niño está preguntándose, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo voy a ver a mi familia? No sé, es muy duro, realmente. Digamos que ahí también uno, y como funcionario, asume la gran responsabilidad que tenemos de, como decía el señor Alejandro, trabajar las causas. Él fue muy enfático en las entrevistas, en las relaciones, sobre la importancia de las causas, y en el caso aquí nuestro de Honduras particularmente, cuando uno ve a esos niños y entiende que hay todo un contexto socioeconómico, hay todo un contexto de violencia generador, de migración, de pobreza, entonces pues yo pienso que todos venimos, y la presidenta fue también muy enfática en decirnos, ven, esta es la realidad que en mi gobierno tenemos que transformar. Nos hizo el llamado vehemente a cumplir con nuestras responsabilidades, a articularnos interinstitucionalmente, porque una sola institución no puede resolver la importancia de las relaciones para que fluyan todos los mecanismos, la información, la documentación, la investigación. En el caso particular de ahora de la DINAF, y hay un tema muy importante porque cuando decimos reunificación familiar hay todo un trabajo de investigación acerca de las familias. Entonces, ver un joven, un niño, un adolescente, imaginar, como usted lo señalaba, los padres, la madre esperándolo, realmente impacta y compromete. Creo que venimos con ese compromiso, esa responsabilidad como funcionarios para articularnos y responder. El gobierno de los Estados Unidos está en una buena intención y lo está ya poniendo en práctica. Déjeme decirle que aunque las condiciones del centro de documentación pues sí son frías, incluso es frío porque tienen mucho aire acondicionado,
pues sí han mejorado, según entiendo, porque ya hay espacios un poco más adecuados, incluso hay personal multidisciplinario, y eso fue muy importante para mí porque esa parte del discurso en cuanto a abordar niños violentados en sus derechos requiere de personal multidisciplinario, y allá psicólogos especialmente, porque imagínense cómo abordar todo el trauma de todo el cruce, de todo lo que están viviendo, y acelerar un proceso de adaptación, ¿verdad?, para ellos. Entonces, esos servicios allá inclusive han mejorado con equipos multidisciplinarios y el aceleramiento sobre todo del tiempo para que puedan efectivamente irse a hogar, a casas refugio. Entonces, sí, reitero, es doloroso, y yo hace un mes, un poquito menos, también estuvimos en la frontera Honduras-Nicaragua en Las Manos, y esos mismos rostros que vimos de los niños, familias que vienen de América del Sur pasando por nuestro país, con esa expresión de agotamiento, de cansancio y de incertidumbre, de un camino que empezamos que no se sabe a dónde, si lo vamos a lograr, si vamos a llegar o no. También ese rostro creo que en toda la ruta conmueve, y yo hacía el llamado que por lo menos cuando transiten por nuestro país seamos humanos, les tratemos, ¿verdad?, dignamente, y ya pues allá en Estados Unidos, como ya lo mencionaron los compañeros, se está haciendo todo un esfuerzo, la presidenta nos está exigiendo y demandando un esfuerzo articulado para darle ese trato de humano, y de derechos humanos también significa que no son estadísticas, ¿verdad?, porque hay una tendencia, ¿y cuántos? Y no son estadísticas, son seres humanos, son niños y niñas, son vidas que de alguna manera, si como sistema se les ha fallado, pues tenemos que buscar mecanismos para aliviar, como dije al inicio, ese sufrimiento. A la pregunta de las edades, sé que me van a responder, Renato, hay de todas las edades, pero hay veces que uno se impresiona al ver niños de unas edades, por ejemplo, bebés. Sí, en los brazos de sus madres, sí, sí. Eso, imagínense, ¿verdad? Bebecitos, niñas de 5 o 3 añitos, niñas y niños. Y bueno, eso para mí fue lo más duro, pues, porque son bebecitos. Los adolescentes, pues, no es que no, usted sabe, el adolescente... Son vulnerables todavía, son vulnerables, pero se defienden mejor. Es correcto, tienen otras expectativas, incluso, ¿por qué no decirlo, entre comillas, hasta de aventura, ¿verdad? Pero los bebecitos en brazos de sus madres, incluso la presidenta estuvo con una madre hondureña, y fue muy difícil. Me imagino. Por eso decía al principio, Lisette Cuello como madre, como abuela, visualizó un escenario, y si uno de estos menores fuera mi hijo, bebé, fuera mi nieto de 5 o 6 años. Sí, no, terrible, terrible. O sea, uno dice... Yo por lo menos quise regresar inmediatamente a mi país, hablarle a todos los funcionarios y decirles, ven, es necesario que nos articulemos, porque la población hondureña representa más del 50% niños, jóvenes, personas menores de 18 años. Y como lo mirábamos allá, se nos está yendo una población que tiene capacidades, habilidades, que tiene sobre todo el derecho a mejores condiciones, y depende mucho, ¿verdad?, de el compromiso, el esfuerzo que podamos hacer para articularnos y dar respuestas más integrales, porque eso es lo que señalaba la presidenta, respuestas más integrales, más contundentes, de impacto, que nuestra funcionalidad de gobierno rente socialmente, ¿verdad?, para que... Y le reitero, el señor Alejandro decía, ataquemos las causas. Cuando dice Alejandro, Lisette, se refiere a Alejandro Mayorkas, sí, a don Alejandro, el secretario Mayorkas de Seguridad, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Correcto, y él enfatizaba, y nosotros pensamos, sí, tenemos que ir a trabajar las causas, generar condiciones. Nuestro país es rico, nuestro país tiene gente trabajadora, tiene jóvenes estudiando, jóvenes talentosos. Fortalezcamos las condiciones para que quieran quedarse aquí. Ese talento se nos está yendo.
tremendo. Y pues imagínense, y los niños, los bebecitos necesitan atención médica, estimulación temprana, inserción escolar, escuelas amigables, metodología, en fin, es toda una complejidad de abordar esa crisis para que no suceda esto. Pero bueno, nos toca ahora, hay una realidad y el esfuerzo debe ser doble para que estos niños, niñas, sus familias, porque Renato, también vimos familias en el centro que visitamos, y familias que era la mamá con sus 2 hasta 3, una persona con 3 hijitos ahí, y en esa incertidumbre de, ay, ¿qué va a pasar? Bueno, es duro, pero yo creo que al final lo que nos compete y nos trae es un nuevo compromiso, una energía para contribuir en este gobierno y sobre todo aprovechar la oportunidad histórica de una primera presidenta que está impulsando un trabajo fuerte, ¿verdad?, de articulación y de respuestas, como lo decían, más allá del discurso, en acciones. Y en este proceso las acciones se están viendo porque los procesos se están acelerando, la reunificación familiar y la articulación interinstitucional, la inversión, porque también esto pasa por inversión, Renato. Recursos para fortalecer los consulados, pasa por contratación de personal calificado, pasa por crear mecanismos de registro de datos, incluso de pruebas de ADN, porque también hay muertos y hay que identificar. En fin, el tema es sumamente complejo, pero la coyuntura histórica es un gobierno distinto, un gobierno con una mujer comprometida y que está invirtiendo y animando a todos sus funcionarios, porque yo lo experimenté así, una mujer llamando a sus funcionarios a dar respuestas, menos discurso, más respuestas, más acciones, y ya lo estamos viendo. ¿Y han muerto niños en esos centros? No tenemos ese dato, creo que en el centro no han muerto niños, mueren en el camino. Ya han muerto, porque, ya han sí, muerto, ya han muerto. Bueno, en el proceso, en ese trayecto... No, pero sí han habido algunos fallecimientos y un compromiso del gobierno de Estados Unidos es investigar este tipo de los fallecimientos, que creo que rondan entre 4 o 5 fallecimientos de menores. Y hay un compromiso de parte del Departamento de Estado, de Seguridad de Estado de Estados Unidos, de investigar cuáles fueron las causas de estos fallecimientos y poder dar una respuesta efectiva al gobierno de Honduras. Pero no es que de por medio hay violencia, sino que son muertes naturales, producto de enfermedades. Debemos de esperar los resultados que nos dé el gobierno de Estados Unidos para poder nosotros así determinar y poder deducir en caso de que exista alguna responsabilidad, pero también recordemos que vienen de kilómetros de ruta migratoria, vienen con muchos padecimientos de salud y dentro del marco de estos fueron los padecimientos. Es decir, ¿no te atreves a decir que es por riñas entre ellos o por maltrato en los centros? Generalmente es por el tema de todo ese trayecto, de todos los padecimientos de salud. Nosotros lo podemos observar en nuestra frontera también, cómo vienen los migrantes con algunos padecimientos bastante complejos de salud y que también es obligación de todos los estados poder intervenir de manera oportuna y poder dar una atención adecuada a todos estos casos clínicos que se presentan dentro de la ruta migratoria. Alan, este es un problema mayúsculo para nosotros porque son nuestros migrantes, pero lo es también para los Estados Unidos. Así es. Pero lo es también para Estados Unidos. El secretario Mayorkas estableció dentro de su discurso una palabra que fue clave y dijo: el sistema de migración de Estados Unidos está quebrado. Ellos han llegado a un punto de desbordamiento. Tenemos que saber que el incremento de la migración está afectando toda la región del hemisferio, de nuestro hemisferio, y que Estados Unidos también se vea desbordando. Algunas cifras que te puedo dar, Renato, es diariamente a ese centro que fuimos, que era el tercer de mayor incidencia, llegan 1.500 personas, de las cuales 300 son menores, y todas de diferentes nacionalidades. Además de estos 300 albergues que posteriormente los acogen a todos estos niños menores, y después también los programas de deportación para todos los países. Entonces, las capacidades que tiene el Estado de Estados Unidos para poder brindar a todo este flujo migratorio mixto también se ha visto desbordado en el 2022 a 2023, además de un cambio de política del título 42 al título 8, que cambió el tema de la aplicación de una deportación mucho más expedita por el tema sanitario, ahora procesos
que los tiene que observar cortes de migración, además de observar todo el tema de ese flujo que se ve no solo del continente americano, sino que estamos observando también un comportamiento de migración de nacionalidades extracontinentales, de África, de Asia, que también están tomando esta ruta migratoria. Además, pues políticas que se han aplicado dentro de no solo de Estados Unidos, sino que México, Guatemala, Honduras, que son diferentes de enfoques de abordar la migración. Nosotros como gobierno hemos aplicado una amnistía migratoria que ha beneficiado desde agosto de 2022 a la fecha a más de 400,000 personas, que no se les ha exigido un pago por multa por haber cruzado el territorio nacional. Esto en respuesta y en coherencia con el plan de gobierno de la presidenta de reconocer la migración como un hecho social y reconocer la migración como un derecho. Me imagino que esta política no le agrada a Estados Unidos. Pero como somos un Estado soberano, hemos tomado esa decisión de no bajar fronteras, de no aplicar muros de contención acá, sino que brindar las mayores facilidades de atención al migrante que se encuentra en ese estado de vulnerabilidad y garantizar ese trato digno. ¿Hubo algún reclamo en este sentido de Alejandro Mayorkas? Han respetado nuestra política migratoria y esperamos pues nosotros como Estado seguir con esa relación de respeto entre ambos gobiernos para el abordaje de la migración. Miren, y es que todos los días están llegando hondureños a estos centros. Ahora bien, le escuché decir al embajador Bu que los menores en ningún caso son retornados. Los menores. ¿Qué pasa cuando estos llegan con sus padres y son recogidos en esos centros? Para darte un dato, mira, 2021 se llegaron a tener 319,000 encuentros de hondureños en la frontera Estados Unidos-México. Este dato hubo una disminución significativa para el 2022 que se bajó hasta 213,000 encuentros. Entre ellos vienen adultos solos, unidades familiares y menores no acompañados. Entonces hay un tratamiento distinto para cada uno de estos tres grandes subsectores que se identifican dentro de la frontera. Los menores no acompañados entran dentro de un proceso de primero del shelter, del albergue, y después del proceso de reunificación familiar. La unidad familiar y el adulto solo ya entran con los procesos en la Corte Migratoria para poder ser deportados y retornados al país. ¿Con todos los menores? Con todos los menores. Miren, se los voy a preguntar después de la pausa, porque esto de la migración y este tipo de migración se incrementa cada día más. Si ya nosotros como Estado hemos tenido serios problemas con el flujo migratorio que pasa por Honduras y esto sigue incrementándose, ya se imaginan ustedes. Me imagino que Guatemala está haciendo lo mismo que el gobierno hondureño, protegiendo a los migrantes y no conteniéndolos. Ya se imaginan cómo está México, desbordado. Ya se imaginan Estados Unidos en una década si este flujo migratorio continúa de esa manera, no solo con centroamericanos, no solo con sudamericanos, europeos, incluso, no solo con norteamericanos, porque los mexicanos también migran, sino que vienen de África, vienen de otros continentes. Yo creo que los europeos son los que menos no tienen necesidad para migrar a Estados Unidos. De hecho, cuando vino una vez Donald Trump y dijo que él prefería, ¿por qué no vienen aquí migrantes de Noruega? Dice, ¿por qué no vienen migrantes de Suecia? Sino que vienen migrantes de esos países mierdas, mencionando a El Salvador. Se refirió a El Salvador, mencionó a El Salvador, pero en el fondo se estaba refiriendo a Guatemala en esos términos, se estaba refiriendo a nosotros los hondureños. Y yo recuerdo los medios de comunicación noruegos y suecos, la gente reaccionó ante esas palabras de Donald Trump, y dijeron, no, gracias presidente, no tenemos necesidad nosotros de ir a Estados Unidos. De Europa es donde menos migración, siempre hay migración, ¿verdad? Siempre hay migración, pero es otro tipo de migración. Pues ya se imaginan ustedes la situación de nosotros, no solo con nuestros migrantes, sino también protegiendo a los migrantes que vengan de otras latitudes, a Guatemala, a México. Ya se imaginan Estados Unidos en la próxima década. Por eso un puntito que vamos a analizar ya más adelante, después de esta pausa comercial, ahí lo tiene Lucecita Madrid. Y solo es una arista, ¿Qué más debemos hacer para reducir esta migración?
Muy buenos días, compartimos con ustedes en pantalla la pregunta de hoy lunes. ¿Por qué seguimos migrando? Recuerde opinar a través del WhatsApp 9773-6065 y en cada red social como @FrenteAFrente HN. ¿Por qué seguimos migrando? Y ahí está parte de la reflexión que hacía Lisette Cuello. El compromiso de los funcionarios, pero el compromiso de todos los hondureños en función de crear un país diferente para que la gente tenga oportunidades aquí y no tenga que irlas a buscar a otro lado. Ese es el puntito, ¿Y qué condiciones debemos crear para que nuestra gente encuentre oportunidades aquí? Y no se nos vaya, y no esté en la situación que ahora mismo pasan miles de menores de edad con sus respectivos padres en esos centros. La pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Buenos días, un gusto saludarles. El tráfico vehicular en dos puntos de la capital. Estamos ubicados en la República Dominicana, en la avenida República Dominicana de la Residencial Las Lomas, ya llegando al sector de Pueblo Nuevo. Un tráfico vehicular algo fluido por ratos y también a veces se saturan algunos vehículos. Recordemos que aquí hay un cruce de calles. Por el otro extremo, vía Dron, tenemos el tráfico vehicular del Boulevard Morazán, también un tráfico bastante fluido si usted viene de la colonia La Esperanza y también si usted viene del Estadio Nacional José de la Paz Herrera. Es el tráfico que va a encontrar a esta hora de la mañana. El tráfico vehicular les hemos informado aquí en Frente a Frente. Muy buenos días. El tráfico fue presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Recuerde opinar en base a la pregunta de hoy lunes. ¿Por qué seguimos migrando? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Muchas gracias por compartir su opinión. Damos lectura. Excelente tema, Renato. Los medios deben visibilizar más esta problemática. Es triste que nuestros niños salgan, pero Renato, hay muchos padres o familias que lo hacen por placer. Hay muchos que tienen trabajo, hacen el gobierno y solo por estar allá dejan todo. Hay una madre que tenía buen trabajo y tenía quien le hiciera todo aquí. Se fue con su hija y allá de ama de casa y cuidando niños ajenos. Está frustrada por dejar el otro hijo. Comparten más televidentes. Tenemos una presidenta que se preocupa por la niñez del país, que se preocupa por la migración y más por los indefensos niños. Su compromiso es luchar contra la migración, que lo dejó provocado lo que hoy se hacen llamar BOC. Al señor Javier Bu, los hondureños no nos gustaría ver a Xiomara hablándole a los niños de Dios. No la elegimos para predicar, sino para presidenta, es decir, para evitar la calamidad de estas criaturas. Más trabajo digno, seguridad y educación, menos migración. Comparte el televidente. Buenos días, feliz lunes. Espero que después de haber visto a los niños inmigrantes y sus compatriotas, espero que la presidenta entienda que solo generando trabajo y educación y salud saldrá adelante su pueblo, no con plebiscitos. Atentamente, Irwin González. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Bien, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, se ha conectado ya con Frente a Frente. Lo mismo está el vicecanciller Tony García, sigue el embajador Javier Bu en Washington. Canciller Reina, realmente nos decía un televidente hace algunos minutos, gracias por visibilizar esta problemática. Y es que inclusive uno como periodista lee
pero no tiene dimensión alguna de la problemática que esto representa para nosotros, porque son nuestros menores, son madres con sus menores en estos centros, y la misma problemática que representa para Estados Unidos. De ahí que entendemos, es lo que hemos entendido de la comparecencia esta mañana de funcionarios del gobierno, que el interés primario e inmediato es facilitar toda esa documentación para que se produzca la reunificación o para que después un juez pueda determinar qué sucede con estas familias, pero no esa incertidumbre de niños en centros menores, alejados de sus padres, el trauma de estos niños, y además la problemática es tan mayúscula que todos los días siguen llegando menores por esa misma ruta, llegan a ese centro tratando de encontrar a sus padres. Después de estar presente, no es la primera vez que usted está presente en esos centros ahí en McAllen, ¿qué impresión tiene? Aquí la doctora Lisette Cuello, yo le entiendo a Lisette, derramó lágrimas hace algunos minutos después de las escenas que vio ahí, de la incertidumbre en los rostros de estos niños. Adelante, canciller. Muchas gracias, Renato, y un saludo a todos los compañeros de gobierno, a la Migración, a la Iglesia de Yená, y al embajador hondureño, de a todo el pueblo hondureño que nos escucha. Efectivamente, mire, yo creo que es desgarrador, y no se trata de demagogia, no se trata de hacer sentir una imagen que no es, pero creo que desde la presidenta hasta todos nosotros, el ver estas imágenes es muy complejo, porque fíjense que no se trata tanto de que si tienen un buen trato, y eso mismo lo decía la presidenta, no se trata de que solo tengan pues algunas condiciones de llegada, que les hacen examen médico, que tal vez uno puede ver que bien, tenemos una dificultad en la comunicación, sí, pero ahora sí la recuperamos. Adelante, sí, canciller. Sí, le digo, les proveen de muchos enseres básicos, hasta pues de cuidado, y ahí hasta trabajadores sociales, y los mismos autoridades de migración nos decían que han cambiado mucho, porque antes esto le tocaba a los mismos agentes migratorios que no están preparados para ese tipo de temas y han estado invirtiendo en trabajadores sociales para atenderles. Pero es desgarrador, mira, es desgarrador desde el punto de vista, yo pienso que tal vez mis compañeros coinciden, de ver niños pequeñitos. Habían niños con sus madres de 3 meses de edad, habían niños pequeños, adolescentes. ¿Sabe el sentir que la gente hondureña, que ese es el futuro de Honduras, se va del país? Yo creo que eso es lo que más impacta, el saber que la falta de esperanzas a veces ha venido impactando tanto que esa es la ruta que se sigue. Entonces, allí el interés de la presidenta, yo creo que ese es el objetivo primordial que la presidenta siempre buscó, en visitar los centros y darse cuenta desde primera mano qué es lo que pasaba con los niños, qué es lo que sucede con los niños, porque los números son pues grandes, son cerca de 3.100, 3.300 niños que fluctúan, que después algunos que van con sus familias, pues esos tienen una ruta diferente, pero los que van no acompañados, después mientras no se encuentran las familias, son llevados a albergues en los que se les da muchos servicios. Pero la preocupación de la presidenta es esa, precisamente lo que usted decía, es el sentimiento, el afecto familiar que le falta, o sea, porque los niños pueden estar 30 días, 40 días. Vimos un caso, por ejemplo, de un niño que tenía 80 días en un albergue, y entonces es complejo. Entonces, ¿cómo? La importancia que da esto a la presidenta es cómo trabajamos conjuntamente con los Estados Unidos para identificar rápidamente a los niños. Y esta es una labor que haremos con el Registro Nacional de las Personas y con Migración, además con DINAF, y cómo además se localiza o su familia en Honduras o su familia en Estados Unidos o su patrocinador en Estados Unidos, que a veces puede ser un familiar no tan cercano y que puede acoger a estos niños. Entonces, los tiempos que logremos hacer que estos niños tengan menor espera en estos centros de albergues es muy importante trabajar, porque como le digo, al final no importa los cuidados que puedan tener y las condiciones, pero al final el aspecto familiar, el aspecto cercano es lo que hay que trabajar. Así que esa es como le digo, la preocupación más importante de la presidenta, y aquí el secretario Mayorkas lo dijo claro, hacemos
miramos el liderazgo global de la presidenta para este tema, y la presidenta también lo ve de manera muy clara. Es un tema que no podemos abordar solo como Honduras, que no lo puede abordar solo los Estados Unidos. Tenemos que trabajar de una forma que se cambien las causas reales que provocan esta migración en todos los países. Ustedes lo señalaban, Honduras ahora se ha convertido en una ruta de tránsito, los números han crecido exponencialmente, casi 10 veces más de lo que ocurría hace algunos meses o años atrás. Así que cómo trabajamos de manera junta, yo creo que las medidas que estamos tomando como gobierno por dirección de la presidenta, por ejemplo, esa asesoría que podamos tener de la manera más rápida, ya nosotros hemos nombrado en McAllen, en Houston y en Dallas personal adicional que se dedique solamente a atender este tema de identificación de los niños. ¿Por qué? Para hacerlo más rápido, obviamente, los temas de identificación. Adicionalmente, se les está proveyendo de vehículos a estos consulados para que se vaya a atender de manera más cercana, y estamos con el Registro Nacional de las Personas y Migración adoptando sistemas que nos permitan tener la comunicación más cercana con las agencias de Estados Unidos y que se identifiquen rápidamente estos menores. Obviamente, también estamos tomando otra serie de medidas que le puedo ir adicionando, pero lo importante y lo que la instrucción tenemos de la presidenta es atender a los niños y niñas hondureñas. Y como le digo, es desgarrador merece esos niños que están allá solos, esas familias, esas madres, y ese contacto con estas personas, yo creo que es lo que uno tiene que entender y conocer para ver esa realidad que viven nuestros migrantes. Sí, sí. Me imagino que la misma situación de compasión le ocurrió al vicecanciller de la República, Tony García, cuando vio estas imágenes in situ, cuando vio a los niños de muchas nacionalidades, sobre todo los nuestros, a mamás con 2, con 3 hijos suyos en esta compleja y difícil situación, extrañando su país con todo y los problemas. Tony. Buenos días, Renato. Buenos días a mis colegas y amigos que están en el chat y al canciller y al embajador. Así es, Renato, como tú lo dices, fue bastante sentido ver a estos niños. También me conmovió mucho la presidenta, que ella se acercó a ellos, porque no nos permitían a todos hablar con los niños, pero la presidenta rompió el protocolo, fue donde ellos, les habló, les tocó el cabello, les tocó el hombro, les preguntó de dónde venían, con una ternura que conmovía, ¿verdad? Y además era muy bonito ver que la presidenta y la comitiva venía de Washington, de Nueva York, de esos pasillos, oficinas de lujo, y se trasladó a Texas para justamente ver a estos niños y conocer de primera mano la situación y ver cómo podemos hacer como Estado en resolver esa reunificación lo más pronto posible. Aspiramos a que en 48 horas los niños que entren a estos centros de procesamiento que sean interceptados en la frontera, aspiramos a que en 48 horas podamos reunificarlos con sus padres o los sponsors, que rápidamente se tramita cuando nosotros como Estado damos el apoyo que explicaba el embajador Boo, documentación, identificación, un pasaporte, una cita consular que se necesita para establecer ese vínculo familiar o especial entre el niño y el sponsor. También decirte que la presidenta nos dio las órdenes a todos de trabajar duro y de darnos los recursos también. Cuando encontramos la Cancillería hace 18 meses, habían muy poco personal y 0 vehículos. Habían 3 personas en McAllen, hoy tenemos 7, tenemos un carro. La presidenta ha establecido la creación de una fuerza multidisciplinaria con psicólogos, con trabajadores sociales, con abogados, 24 personas, 4 equipos que se van a ir a visitar estos centros de procesamiento que están extendidos a lo largo de toda la frontera sur. Solo en el estado de Texas hay 45 centros de procesamiento y 39 albergues. Entonces, un consulado, por muy equipado que esté, la cobertura en Texas, que es unas 8 o 10 veces más grande que Honduras, necesita la movilidad. Y ese fue uno de los logros de esta visita. Yo siento que hay una dinámica nueva ahora, con más prioridad, con más recursos,
y además que la presidenta viajó con el equipo encargado de esto, viajó con el director de migración, con el magistrado presidente del RNP, con DINAF, la ministra Lisset, con el canciller, con el vicecanciller que está encargado de estos temas consulares y migratorios, o sea que llegó realmente a trabajar y a que trabajemos. Y en ese sentido también se anunció 8 megamóviles que serán hechos este año, donde vamos a poder alcanzar 3.000, 4.000 personas en cada megamóvil, y se anunció oficialmente 4 nuevos consulados, empezando en Tampa y en Phoenix, Arizona. Te va a sorprender, Renato, saber que entre Texas y California no había nada de presencia consular por todos estos años. Y la presidenta dijo, y el canciller, tenemos que tener algo entre Texas y California, y se estableció un futuro consulado que ya está autorizado y tenemos el presupuesto en Phoenix, Arizona. Entonces, esta dinámica nueva nos alegra mucho. La orden está dada, el canciller nos ha prometido todo el apoyo, él está muy comprometido en este tema humanitario, que es la cara de la Cancillería y es lo que más nos llega a todos como hondureños. Sí, sí. No, aquí estoy escuchando en el set a Alan Alvarenga, a Lisset Cuello con una actitud autocrítica y reflexiva. Mencionaba a Lisset Cuello lo que les dijo la gobernante, ya que se acabe eso de que los cargos de cónsul es para venir a turistear a Europa, a los estados, acá en Estados Unidos, algunas ciudades de Estados Unidos, ya abajo ese concepto de que el trabajo del cónsul, de la cónsul, es turístico, es protocolario. El mismo Alan lo he escuchado aquí decir, y no invado su privacidad, cuando me dice, mira, es cierto, si necesitamos más recursos humanos, necesitamos más vehículos, pero lo que necesitamos como Estado es trabajar más articuladamente en función de resolver este problema. La verdad que la visita es provechosa desde esa perspectiva, no solo para visibilizar un problema, sino para sensibilizarse de que el Estado debe ir más allá de soluciones cosméticas a este problema, de los que ya están allá, y trabajar en función de evitar, de reducir, porque nunca vamos a terminar con la migración, eso es histórico, pero poderla reducir. Y aquí un televidente, y antes de que entre Lucecita Madrid, a la pregunta que hemos hecho, ¿por qué seguimos migrando?, responde esto. Solo ese, Luz, y después vamos a continuar con los otros mensajes. Claro que sí. ¿Por qué migramos? Comparte la televidente. Número 1, la inseguridad. 2, falta de oportunidades de crecimiento. 3, no hay empleo. 4, no se valora la educación y no hay incentivos al estudio. 5, acá vale más una recomendación política que la hoja de vida. Y 6, demasiadas trabas para generar emprendimientos. Me parece que es una respuesta oportuna, embajador. Estos son los desafíos que tenemos para que en un futuro cercano o a mediano plazo el país sea capaz de reducir la migración de los que nacemos aquí. Adelante hasta Houston, porque sé que tiene que abordar. Canciller. Sí, gracias, Renato. Efectivamente, mire, yo creo que hay temas que avanzamos, tanto en las políticas internas que está aplicando la presidenta, por ejemplo, la matrícula gratis, la merienda escolar, o temas iguales como el bono tecnológico para que la gente no abandone, creo, la producción, para que crezca el país, para que crezca la inversión. Todas estas medidas van dirigidas precisamente a reactivar las causas locales, y en esto también estamos trabajando con los Estados Unidos. La invitación que nos hace los Estados Unidos, ahora que estuvimos con el senador Dodd y la presidenta, de ser parte de la iniciativa para la Asociación para el Progreso y el Desarrollo Económico de las Américas, pues va dirigida también a temas como la desigualdad. La presidenta lo decía claro, tenemos que trabajar en transformar un sistema desigual, un sistema económico que no le permite oportunidades a la gente y creo, estos grandes flujos de personas a lo interno y a lo externo. Entonces sí tiene que ser una labor de todos transformar esta realidad del país. Y como usted lo decía, lo hablábamos también en la visita a McAllen, algunos compañeros decían hay que solucionar esto. No, yo creo que es imposible solucionarlo y no hay la capacidad de ningún país del mundo para solucionarlo, porque el flujo
migratorios, los mismos problemas en Europa, los mismos problemas en los Estados Unidos. Lo que tenemos es que cambiar las causas, atacar los problemas, por ejemplo, de los desastres naturales que provocan migración. Y aquí pues reitero también el pedido que le hizo la presidenta al secretario Mayorkas de una nueva designación de TPS, porque precisamente va ligado a las personas que salieron del país durante ETA y OTA. Temas ligados a los problemas políticos, y lo hemos dicho de manera muy clara. Por ejemplo, bloqueos económicos en otros países provocan también estos grandes flujos de venezolanos, de cubanos. O sea, la única forma es trabajar juntos, y la presidenta y el secretario Mayorkas también hablaron de la presidencia de CELAC que tendrá la presidenta, para que dentro de lo que es CELAC y dentro de lo que es SICA abordemos este tema de manera integral y regional. Así que, como le digo, nos toca mucho trabajo. Yo creo que es lo más importante, y como dice usted, la autocrítica, a ver cómo transformamos estas posibilidades y responder rápidamente a nuestros migrantes en el exterior. Bueno, muchas gracias, canciller. ¿Viene para Tegucigalpa hoy? Muchas gracias. Sí, voy saliendo ahora mismo para Palmerola. Muy bien. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Igual se despide el vicecanciller Tony García. Tony. Así es, Renato, yo también estoy abordando el avión y quería solamente mencionar un punto. El hecho que tenemos tantos niños, 2.500, 3.000 niños por mes llegando a Estados Unidos, en parte es porque el millón de hondureños que están en Estados Unidos mandan a llamar a sus hijos, los mandan con coyotes, los mandan con un vecino, con otro familiar, y entonces estos números son imparables. Lo que toca es, cuando llega acá, asegurar que esa reunificación pues sea lo más rápido posible. Y también se habló de la situación consular. A veces, cuando nos damos la demanda que nuestra diáspora espera de nosotros, es porque ahora damos muchos más servicios. Ahora emitimos pasaportes, los imprimimos, ahora hay enrolamiento diario, y eso hace que la demanda, la avalancha de compatriotas sea más grande, lo cual requiere de parte nuestra más personal, y la presidenta y el canciller lo tienen muy claro, y esperamos que para el año próximo vamos a dar un mejor servicio. Bueno, eso esperamos. El vicecanciller Tony García, nos quedamos con don Javier Bú, embajador de Honduras en Estados Unidos, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, y la secretaria en el despacho de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lisette Cuello, ya para la segunda parte de esto, de lo que venimos hablando, y eso que decía Lisette, que esto sirva a toda la institucionalidad pública hondureña para hacer más esfuerzos todavía en función de, no solo de ir mitigando un poco el sufrimiento de los que se van, sino trabajando al máximo para reducir la migración. La misma expresión, el mismo sentimiento autocrítico y reflexivo de Alan Alvarenga. Vamos a hablar con el embajador también sobre esta temática, sobre lo que nos toca hacer en el país en función de crear mejores condiciones de vida para nuestra gente y que no se vaya. La verdad que solo viendo eso se da cuenta uno, ¿verdad?, de que nuestros hijos están bien. Así es, muy bien. Sí, es duro. que nuestros sobrinos están bien. Aunque también uno tiene familia, claro. Tiene familia que se ha ido buscando oportunidades. Todo el mundo en Honduras tiene al menos un familiar en Estados Unidos, en España o en cualquier otra parte del mundo, y es de crear ese sentimiento de empatía con el tema de la migración. Igual todos estos miles de migrantes que pasan por el territorio nacional, de la misma manera, por los últimos 10 años han salido de nuestro territorio nacional por muchas de las causas, como decía el mensaje. Yo agregaría ahí también por la falta de un modelo económico justo, y que eso es lo que estamos tratando también de lograr con la presidenta, una ley de justicia tributaria, un sentimiento de justicia que pueda crear mejores condiciones en el país para poder desincentivar el tema de la migración irregular hacia Estados Unidos. Pausa y volvemos con los mensajes que nos están llegando y con más reflexiones de Lisette Cuello, Alan Alvarenga y Javier Bú. Hoy en tu nota es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Pacientes renales anuncian toma de instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social
este martes. Atención, revisa el listado de calles cerradas en el Distrito Central hoy lunes 25. Muere Messina Denaro, despiadado jefe de la mafia italiana que pasó 30 años prófugos. Algunos de los titulares que a esta hora tiene tunota.com. Un video de hondureño que emprendió camino migrante viajando en bicicleta. Cada 9 días recibirán agua potable colonias que se abastecen del Picacho. Así que tiene información variada que leer entrando a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. El tema del día: ¿por qué seguimos migrando? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta Frente a Frente en X. Ara Giret comparte: la falta de oportunidades económicas y la pobreza extrema impulsan a las personas a buscar una vida mejor en el extranjero. Durante el narcogobierno solo pobreza hubo y eso obligó a nuestros hermanos a migrar hacia otros países. Rosa Lobo Juárez: a los menores siempre les ha atendido Estados Unidos para el proceso de reunificación. Vergüenza escuchar a un viceministro decir: venía de la ONU de todo el lujo y vino a Texas a ver a estos niños. Ese es el trabajo de la presidenta. José Manuel Martínez: buen día, Renato, este tema es súper amplio, pero vale la pena mencionar que mucho migrante pasa por Honduras. Esto es resultado de las medidas de los Estados Unidos en materia de política internacional, aplicando bloqueos para empobrecer países. También se tiene que compartir esto. La presidenta y su gobierno deben enfocarse en crear empleo, nuevas oportunidades para los jóvenes y controlar la inseguridad en el país. Por eso migran los hondureños. Continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Bueno, pues tremendas tareas de todos, Alan. Sí, hay una deuda histórica del Estado de Honduras con sus migrantes. En los últimos 12 años se dedicaron a producir migrantes, a hacer una fábrica de migrantes para poder sostener la economía en el país. Pero ahora estamos asumiendo un compromiso para dar respuesta a esos miles de migrantes que se encuentran en el territorio de Estados Unidos y en España. Esto ha traído consigo aumentar las capacidades institucionales de cada una de estas ministerios o secretarías de Estado que tienen servicios y que otorgan servicios en el exterior. Esto va incluido con el aumento de la emisión de pasaportes en todo el territorio de Estados Unidos. El año pasado emitimos arriba de 200,000 pasaportes para nuestra diáspora en Estados Unidos y este año la misión o la meta es llegar arriba de los 300,000. Esto también con el enrolamiento masivo. Ya actualmente nos comentaba el comisionado Juan Rivera, el comisionado presidente del RNP, que ya hay arriba de 200,000 hondureños enrolados en Estados Unidos. Y esto va a traer consigo una operación que vamos a mejorar nuestros servicios y atención a toda esta diáspora. Sabemos de las quejas que siempre se encuentran dentro de los consulados por el tráfico de citas, por el tema de la mala atención, y esto es parte de un programa de que vamos a hacer para poder dar una mejor respuesta y una mejor atención. Vamos a lanzar un nuevo sistema de citas en el exterior, además de esto reforzar los consulados para dar respuestas mucho más idóneas y adecuadas a esa gran necesidad. Hay una deuda histórica y sea por donde comience, Renato, va a haber esa gran necesidad de hondureños, de millones de hondureños, de miles de hondureños que se encuentran en Estados Unidos, pero que tenemos el compromiso de darles una respuesta que sea de acuerdo a toda la gran importancia que la presidenta le ha dado a los migrantes. Mira, ahí hay algo fundamental. Yo no sé al final el desenlace de esa ley de justicia tributaria, pero indistintamente del desenlace de esa ley de justicia tributaria, lo cierto es que el país tiene que generar más riqueza, el país tiene que atraer capitales, crear condiciones para que los nuestros inviertan, generar empleo, mejorar sus salarios,
mejorar nuestro sistema educativo, mejorar nuestro sistema sanitario, pero todo parte de crear riqueza para ir mejorando hospitales, ir mejorando nuestras escuelas, mejorando nuestros recursos humanos. Solo así la gente se va a quedar en el país y no va a tener la necesidad de ir a buscar oportunidades a otro lado. Eso lo debemos tener claro. Yo por eso parto. No sé el desenlace de esa ley de justicia tributaria. Que todos debemos pagar impuestos, yo creo que sí. Que en la medida de nuestros ingresos, así paguemos un tributo único, quienes no puedan pagar más, y quienes ganemos mejor, o quienes obtengan más ingresos, paguen más. Así es esto. No sé el desenlace del modelo en este sentido, pero que es necesario crear riqueza y luego invertir esa riqueza en infraestructura, en educación, en salud, en crear condiciones de vida mejor para la gente, es fundamental para que la gente no se vaya. Así es. Mientras multipliquemos la pobreza, la gente se va a ir. Efectivamente, y ya Honduras es un país rico en juventud. Creo que tenemos que perfilar la generación de oportunidades a los jóvenes en nuestro país, que también representan un alto porcentaje, que también son talentosos, que también tienen ganas de contribuir con el desarrollo de su país, que también tienen necesidad de realización personal. Entonces hay que crear esas condiciones. Incluso los artistas, los deportistas en nuestro país, ¿verdad? La gente con talentos distintos, y también, ¿por qué no?, el joven obrero trabajador de la industria, por ejemplo, de la construcción. Hay miles de jóvenes incorporados en lo que es el trabajo de albañilería, carpintería, electricidad, y mire que esos son los talentos que se nos están yendo. Hay buenos jóvenes que entienden desde este tipo de trabajos, se van y allá tienen otras oportunidades. Necesitamos crear condiciones laborales con salarios dignos, con trato humano para toda esa juventud incorporada a la población económicamente activa, que se va precisamente porque no se valora esa contribución. Entonces, esto tiene una implicación muy importante también en el sentido de generar condiciones de realización personal para los jóvenes con viviendas, ¿verdad? Viviendas que les permitan pues realizarse en sus, con familias, casarse o tener sus parejas. Mire, es que es complejo, pero si tenemos una visión integral, una visión que aprovecha la riqueza principal de este país, que es su juventud, sus niños y niñas, todo el enfoque de derechos para el desarrollo del país, en donde prive el interés superior de los niños, en donde entendamos que necesitamos implementar un sistema integral de garantías de derechos que articula toda la institucionalidad del Estado, y particularmente en esta coyuntura con la presidenta Xiomara, que todo el gabinete social, el gabinete económico, nos integremos con un enfoque de derecho humano que crea condiciones, que combate la corrupción, que trabaja día a día por el desarrollo de nuestro país. Poco a poco vamos a ir cambiando, porque tampoco es magia. Heredar 12 años de corrupción, de narcodictadura, no se resuelven en año y medio. Hay muchos sacrificios que hacer, hay que cimentar bases de un trabajo distinto, enfocado en la persona humana, en la familia especialmente, que debe fortalecerse, y esa es una de las intenciones en lo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Debemos trabajar la integración familiar, crear condiciones de protección para que las violencias que se suceden en la niña tengan una respuesta y combatir precisamente la impunidad. Tú más que nadie sabes que estamos perdiendo el bono demográfico. Se nos está pasando el bono demográfico, esa etapa de la juventud en que es productiva. Lo estamos perdiendo porque nuestra juventud se está yendo. Y entonces estamos perdiendo la gran oportunidad con esa juventud. Por eso yo pienso, Alan, y le paso a Javier Bú, el embajador en Washington, que el país como tal debe apaciguarse. Y cada quien ser capaz de hacer los sacrificios en función de objetivos comunes, de consensos que son fundamentales para el país. Por ahí pasa, por esos consensos pasa que el país se encamine en un solo rumbo hacia objetivos claros que nos permitan crear la riqueza para mejorar las condiciones de vida.
si no somos capaces de sacrificarse cada quien en su área por el bien del país, si no nos apaciguamos, si no nos volvemos tolerantes entre nosotros. Miren, en 10 años voy a tener a Alan, voy a tener a Liseta, a Javier Bu, yo mismo, si es que estoy aquí, solo lamentándonos de la pobreza que hemos multiplicado. Ojalá que el país sea capaz de ponerle alto a esto, sea capaz de reunificarse a sí misma nuestra sociedad para lograr estos objetivos. Solo así evitaremos que nuestros menores migren, que nuestra gente migre, que nuestra juventud migre, que ese bono demográfico ojalá lo recuperemos. De otra manera va a ser difícil. Esta es la coyuntura histórica que marcará un antes y un después con la presidenta Xiomara Castro, Javier, de su gobierno. Embajador. Sí, mire, hablando de las edades y nuestra juventud, aquí tengo unos datos importantes. De los jóvenes no acompañados, 1.179 son niñas, 1.981 son varones. De los que estamos hablando de los 3.160 que están no acompañados, ¿verdad?, en custodia de Estados Unidos. Ok, entonces, de 0 a 8 años, 165 niños. De 9 a 14, 527. Y de 15 a 18, 2.468 niños. Entonces, imagínense los adolescentes, 2.468 adolescentes solo en custodia de Estados Unidos, menores de 18 años en este momento, mientras hablamos. Entonces, definitivamente, es importante que perdure el diálogo, el consenso. A la clase política entera de nuestro país, nosotros les pedimos que es hora de tomar las decisiones, de ponerse de acuerdo. Esto de la ley tributaria, como ustedes pueden ver, eso es para contribuir a un sistema más justo, de menos desigualdad. El Fondo Monetario, por eso, está de acuerdo con la ley tributaria y apoya esta iniciativa de la presidenta. La gran noticia que recibimos del Fondo Monetario no solo se trata de la plata, ¿verdad? La noticia la trajo el senador, nos la dio oficialmente el senador Christopher Dodd, que tiene una excelente relación personal con esta presidenta, y él nos trajo esa noticia y fue una grata noticia. Pero no solo se trata del dinero, esa noticia lo que dice es confianza. Esa noticia le abre puertas al Estado, le abre puertas al país y le abre los ojos a los inversionistas y dice, bueno, Honduras lograron un acuerdo con el Fondo Monetario, un país, una organización multilateral respaldada por el Banco Mundial, tiene financiamiento del BID, tiene nuevos financiamientos como de la cooperación andina. Entonces, los inversionistas ven esto y esto genera confianza. El riesgo de país cae, el riesgo de país, ¿verdad? Entonces, esto genera más confianza. Pero hay que tener cuidado cuando hay que ser responsables en nuestros puestos, cuando escuchamos cosas que el comunismo, que Cuba, que Venezuela. Mire, si eso fuera verdad, Renato, ¿usted cree que el senador, asesor en materia de Latinoamérica para el presidente Biden, le va a ofrecer a Honduras entrada, una invitación a la PEP, que es la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas? Le va a ofrecer una entrada cuando el primer precepto de la PEP es fortalecer la democracia. El segundo precepto es combatir la desigualdad económica del sistema. Ellos mismos lo están proponiendo. Y la tercera es generación de empleos. Entonces, ¿cómo es que nos están... Ese debate, ¿ves? Que por un lado, que el socialismo, que el comunismo y todo esto que dicen, y por otro lado nos están invitando a formar parte de estos foros. Nos están invitando los norteamericanos y regional. Ahorita este foro de la PEP son 11 países. Está Estados Unidos, Barbados, está República Dominicana, está Perú, está Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Panamá. Pero después de la primera reunión que ellos van a tener para establecer la base de esta asociación, están invitando a Honduras, recibimos una invitación formal. Entonces, me explico, lo que nosotros queremos aquí es prosperar, salir adelante como país, pero solo nosotros mismos podemos hacerlo, únicamente con el diálogo, con los consensos y buscando el mismo objetivo para todo el país. Entonces, es importante recordar esto a todos, ¿verdad? Nuestros coligionarios de nuestro Partido Libre, a los del Partido Liberal, a los del Partido Nacional, a los del Partido Salvador de Honduras y a los líderes de estos partidos, a esas voces que salen, que tienen trascendencia fuera de Honduras. Yo estoy aquí, yo escucho esas voces y es contradictorio.
Por un lado recibimos invitaciones de este tipo y por otro lado nos estamos dividiendo con este discurso. Hay que salir ya de ese discurso y darnos cuenta que solo juntos los hondureños vamos a salir adelante, no hay de otra. Bien, gracias, embajador. Los últimos 30 minutos los seguiremos compartiendo. La exfiscal de la niñez, Nora Urbina, está en comunicación con Frente a Frente inmediatamente después de la pausa comercial, pero solo déjenme estos segunditos. Yo sé que te impresionaste de todo. Cualquiera, pues somos seres humanos, y al ver esos rostros reflejando la incertidumbre de menores, cualquier persona de bien se sensibiliza. ¿Qué fue el puntito que más te impresionó cuando llegaste ahí a estos centros en McAllen? Esa cara inmutable de los migrantes, que no se les ve esa incertidumbre, que no se les ve el sentimiento, se les ve apagado, se les ve sin una caracterización, como que han perdido esperanza. Es duro pues ver esa cara de esos niños, de esos adultos, de esas madres que tienen a sus menores. Y en ese sentido también nos llama a ese compromiso y cumplir esa instrucción de la presidenta. Pues esto no puede ser tomado a la ligera, sino que es una prioridad de gobierno, y lo ha demostrado la presidenta al ser la primera mandataria que visita uno de estos centros y que lleva a su equipo para poder abordarlo de una manera seria. ¿Y a ti, Lizeth? Sí, eso, Renato, ver a una mujer joven, relativamente joven, con un bebé en brazos y con la otra niña paradita ahí a la par de ella, y ella abrazándolos, y ese rostro de, no sé, es que uno no puede, pero ese rostro de desesperación, diría yo, ¿verdad? De incertidumbre, y por qué no de sufrimiento. Eso sí que... ¿De dónde es originaria? Hondureña. Sí, hondureña. Sí, pero ¿dijo de qué departamento? Creo que era de Olancho, de fíjese, Olancho. de una zona de Olancho era. De Guarizama, Olancho. De Guarizama. Guarizama, Olancho. Entonces eso sí que me impactó, y bueno, y me hizo recordar todas las caras que hemos visto aquí. Yo trabajo con niñez, niños vulnerabilizados, esas caras, bueno, entonces sí, eso fue impactante para nosotros. Ya volvemos con Frente a Frente. Fue presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega, que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Comparta su opinión en base al tema del día. ¿Por qué seguimos migrando? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Damos lectura. Por falta de empleo y educación, nosotros los pobres no podemos darle estudio a nuestros hijos y superarnos, ya que en los colegios y escuelas piden demasiado dinero, ya que el gobierno tiene abandonados los centros educativos. Si no es por nosotros los padres, los colegios y escuelas se desbaratan. Comparte, televidente. Nunca dejarán de migrar mientras en nuestros países siga la corrupción, la impunidad de todos los corruptos, incluyendo este gobierno que se las tiran de santos. Este problema viene de más de 100 años. Mientras no se cumplan las leyes, nadie va a querer invertir en Honduras. Este gobierno es corrupto, solo cambió las leyes para sacar a uno de sus demandas, y cárcel no hay. Sí, comparte el televidente. Si lo que dicen los funcionarios de las buenas intenciones de la presidenta es verdad, entonces lo que está fallando es que los subalternos no tienen capacidad o interés en cumplir con sus funciones. Los funcionarios que tanto adulan lo hacen para mantenerse en sus cargos o fueron contratados para realizar esa función. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Miren, un dato desgarrador es que me dice Alan
Alvarenga, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, que aproximadamente 800 menores han desaparecido en el último año. ¿Desde cuándo, Alan? Doctora. En este año. En este año. Sí, el Solo registro se ha llevado en este año y hay aproximadamente 800 niños, niñas, adolescentes desaparecidos. O sea, no sabemos, la familia, imagina la angustia de la familia que no sabe qué pasó con su niño o niña. Y si en lo que va de este año, doctora, hay 800 menores, niñas y niños desaparecidos, ¿se imagina usted cuántos han desaparecido en los últimos años que no llevaban registro? Que no habían registros, exactamente. Y por eso estamos impulsando procesos más expeditos de identificación, de documentación. En esta visita nos acompañó el comisionado del Registro Nacional de las Personas. Hay una iniciativa inclusive de dar identidad a los niños desde los 5 años de edad, porque eso nos va a permitir efectivamente en cualquier lugar del país donde un niño se encuentre con datos biométricos que permitan identificarlo, reconocerlo. Y sí, es lamentable. Y todo esto tiene un contexto que ya hemos conversado y nuestro compromiso en la Secretaría es fortalecer la familia, vincularnos con todas las instituciones para resolver no solamente el caso tan duro, tan difícil de niños desaparecidos y la angustia que genera en su familia, sino y también el altísimo número de niños y niñas que ahora mismo están siendo víctimas de casi todo tipo de violencias, y vamos a trabajar por contrarrestar la impunidad y señalar y advertir a los abusadores, a los maltratadores, que esto va a tener consecuencias que ya nos manda la ley y que en este gobierno la prioridad es la protección integral de los niños y niñas hondureños aquí y en el extranjero. Miren qué dato tan tenebroso. 800 menores desaparecidos este año en el registro que llevan nuestras autoridades. 800 menores desaparecidos. Entre todos los aspectos dramáticos que nos han revelado, que nos han descrito ustedes, esto es impactante. 800 menores desaparecidos. Yo me imagino, es que visualizo a la mamá o al papá de un niño que esperó ella reunificarse o encontrarlo en determinado mes de este año y está con total incertidumbre en Estados Unidos, que no sabe dónde está, que puede ser de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, o a sus familiares que lo enviaron con la protección de un coyote. Impresionante. La abogada Nora Urbina está en comunicación con Frente a Frente. Abogada, buenos días, bienvenida. Buenos días, licenciado Renato. Gracias por permitirme ingresar a su programa el día de hoy y un saludo a sus panelistas. En realidad para eso era mi llamada. Fíjese, me preocupa enormemente que el enfoque que se le está dando al programa el día de hoy por parte de los panelistas es que en Estados Unidos los niños están siendo recibidos y que en alguna medida, a corto o a mediano plazo, están siendo entregados a sus familiares, invisibilizando absolutamente todos los problemas de las rutas. Migrar es un derecho humano, Renato, pero los niños y las niñas que están bajo la tutela de sus padres, bajo el cuidado de sus padres o de un familiar, son personas que debemos protegerlos, porque en muchas ocasiones los adultos somos los que tomamos las decisiones por ellos. Decirle a los padres de familia que no pongan a sus hijos, y que ya están en Estados Unidos, que no pongan a sus hijos en manos de un coyote. No hay coyote bueno, Renato. Cuando un coyote se ve descubierto, deja al niño o a la niña abandonado o abandonada en la ruta. Tuve la oportunidad como fiscal de traer niños de 5 años que habían sido abandonados en los rieles de un tren en México. Entonces los padres no pueden estar poniendo a sus hijos en manos de un coyote. A los tíos, las tías, las abuelas que están bajo su custodia, los niños y las niñas porque sus papás migraron de manera irregular, que no pongan a esos niños en manos de un coyote. Los niños que dicen que están no acompañados son niños o que se fueron solos, agarraron una mochila, un adolescente agarró una mochila y dijo me voy porque mi papá no tiene trabajo, mi mamá no tiene trabajo, yo voy a ir a trabajar para hacerle su casa, para ayudarlo.
o son niños muy pequeños que son puestos en las manos de un coyote. Creo que debemos dejar claro que lo que debería ocurrir es que los niños no salgan de nuestro país, que aquí encuentren sus oportunidades en sus familias. Los peligros de la ruta son demasiados, Renato, y ahorita mismo han dicho 800 niños desaparecidos. No queda duda, licenciado Renato, que en la ruta los niños y las personas adultas pueden ser captados por manos de tratantes que los agarran, los llevan. Hay hospitales, pueden haber hospitales clandestinos donde les sacan los órganos. Hay un tráfico de órganos en todo el mundo y eso es la trata de personas. Muchas niñas, muchas mujeres son captadas para llevarlas a esclavitud sexual. Muchos hombres son captados y adolescentes para llevarlos a ejercer sicariato de manera obligatoria. Eso es trata, Renato. Que muchos ancianos y niños son llevados a mendicidad forzada. Eso también es actividad de crimen organizado. El mensaje debe ser: padres de familia, porque estamos hablando del tema de niños y de niñas, no pongan a sus hijos en manos de un coyote. No autoricen que un adolescente salga de manera irregular. Tenemos que estar claros que en la ruta, ¿sabe, Renato, que parte del paquete que exigen los coyotes es que las mujeres y las niñas se tomen los anticonceptivos? Porque casi es seguro que en la ruta van a ser abusadas sexualmente. ¿Sabe que más del 70% de las mujeres y las niñas son abusadas sexualmente en la ruta? También hombres. Lo que pasa es que les da pena contar cuando llegan a los albergues. Yo tuve la oportunidad, porque esa visita que están haciendo estos funcionarios como fiscal, tuve la oportunidad de hacerla. Recibimos a una mujer que iba llegando con su esposo a un albergue, que iba en una crisis increíble porque la abusaron delante de su esposo en la ruta. Esas son las cosas que pasan en la ruta. Esos niños desaparecidos, pues Dios quiera que estén por ahí, verdad, que se hayan quedado por México, pero hay mucha extracción de órganos también, Renato, hay que decirlo. Entonces no podemos desaprovechar esta enorme audiencia que usted tiene para no hablar de esos peligros, porque mire, encontramos casos donde unos adolescentes 3 veces al año han estado intentando llegar a Estados Unidos, nunca estuvieron en el sistema educativo porque todo el año estuvieron intentando llegar a Estados Unidos. DINAF recibe a estos adolescentes y en el gobierno pasado se hizo un albergue, un centro allá por Corito, se mejoró el centro Belén para atender niños, pero cuando no vamos a las familias y no vemos de qué manera esos niños llegan a sus familias cuando son retornados, los niños están en un juego, van y vienen. Entonces DINAF debe atender cada caso cuando viene llegando a las familias. El papá, la tía, el abuelo que está mandando recurrentemente esos niños a Estados Unidos exponiéndolos, debería perder la custodia de sus hijos. Esos niños deberían de quedar bajo el cuidado de la DINAF porque estamos perdiendo a la niñez, sí, licenciado Renato, ¿verdad? Bueno. Yo quiero decir esto y también quizás cerrar mi comentario diciendo que las 3 grandes causas de la migración son: en primer lugar, la reunificación familiar. Esos papás que están allá, que quieren que sus hijos se vayan de manera irregular, decirles a esos padres, busquen la forma de llevárselos de manera regular, con un pasaporte, con una visa. Lo segundo es la violencia. Aquí hay una violencia extrema donde los niños son obligados a ejercer, por ejemplo, extorsión, los utiliza el crimen organizado. Entonces, esos niños, por el temor de esos adolescentes, se van para Estados Unidos. Hay que mejorar la investigación. El 95% de los casos de violencia y de todas las denuncias que se presentan en Honduras quedan en la impunidad. Y yo quiero decir, el Ministerio Público dirige la investigación, pero quien hace la investigación es la policía, es la DPI. Sí.
Entonces, hay que fortalecer la BPI. Y la tercera causa de la migración, Renato, es la falta de oportunidades laborales. Los padres que están sin trabajo. Y dejo una inquietud más. Es triste que ahora ya no se está yendo solo la gente que no tiene una profesión, que no estudió, se están yendo ingenieros, médicos, gente preparada, porque aún estando preparados no tienen oportunidades laborales en Honduras. Así que muchas le gracias, agradezco abogada. la llamada y un saludo. Muchas gracias, la abogada Nora Urbina, con datos oportunos, reflexivos, para hacernos pensar a todos de la necesidad que el país tiene. Miren, y esto no es falso, se lo digo con espontaneidad. Todo pasa porque seamos capaces como sociedad de unificar esfuerzos, de unificar objetivos. Yo sé que en toda democracia hay oposición, oficialismo y oposición, pero hoy más que nunca tenemos la obligación, los hondureños, divididos por la política, de ser capaces de mirar al horizonte y mirar en el horizonte una nación diferente a la que tenemos, y eso implicará diálogo, más diálogo, acercamiento, consensos entre todos. De otra manera, no esperemos que el país salga del atolladero si no somos capaces de unir esfuerzos, de tener objetivos claros y comunes entre todos los hondureños, porque nuestros problemas son serios, y no de ahora, son serios desde hace tiempo, son complejos y abundantes desde hace tiempo. El problema es que se multiplican cada día, y para eso requerimos una sociedad unida. Vamos a la pausa, comentarios finales de nuestros invitados Lisette Cuello, Alan Alvarenga y Javier Bu. Gracias por compartir su opinión, Rolando Bustillo. Esto empieza por, número 1, la corrupción, 2, la inseguridad, 3, falta de oportunidades de empleo con salarios dignos, 4, la falta de educación para los más pobres, 5, procesos engorrosos para que se pueda acceder a capital y bienes para formar empresas. Gracias por compartir su opinión. Ya volvemos y tus sueños. Banco Popular, gente que crece. Bueno, pues, muchas gracias, Alan. Alan Alvarenga es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Tremenda tarea por enfrente, pero ojalá que haya éxito. Gracias, doctora. A usted, Unos 15 segundos. Sí, agradecer, Renato, poder poner este tema tan importante en la palestra pública. Tenemos un plan como gobierno de intervenir 2007 aldeas más empobrecidas del país para crear mejores condiciones y de motivar y incentivar la migración irregular hacia Gracias, otro país. Alan Alvarenga. Lisette Cuello, unos 15 segundos, por favor, Lisette. Vía legal de acceso, retorno seguro, crear condiciones, articularse interinstitucionalmente para dar respuestas de impacto social contundente. El embajador Javier Bu, también en Washington, unos 15 segundos. Embajador. Muchas gracias por el tiempo en su programa, Renato, y un saludo muy especial para nuestra diáspora en Estados Unidos. Y créanme que estamos trabajando fuertemente para fortalecer todos nuestros consulados, nuestro servicio consular, y para descongestionar los servicios de los consulados que tenemos actualmente. Y el sistema de citas, pues estamos esperando que haya un nuevo sistema de citas para mejorar esa atención también. Así que estamos trabajando duro por ustedes y cuente con ese apoyo. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos.